En la clase de Revit de hoy vamos a ver cómo podemos organizar de manera totalmente personalizada las tablas de planificación en el navegador de proyectos. Y también vamos a ver cómo conseguir un título en las tablas que sea diferente al nombre de la propia vista de la tabla. La tabla que voy a utilizar en esta clase voy a añadirla a la plantilla que reciben los alumnos del máster de Revit y en unos días escribiré a mis suscriptores de la newsletter de VMAX para que también puedan descargársela. A la hora de trabajar en Revit, uno de los momentos que puede resultar más engorroso es el que tiene que ver con la organización y la gestión de las tablas de planificación dentro del navegador de proyectos, porque cuando un proyecto ya va llegando a fases finales, irremediablemente va a tener un número muy numeroso de tablas de todo tipo. Por tanto, es imprescindible conocer recursos para luego nosotros poder organizar las tablas dentro del navegador de una manera muy personalizada. Os dejo por aquí un posible ejemplo de un listado de diferentes tipos de tablas que podrían darse en los proyectos. Por supuesto, en cada estudio esto puede ser totalmente personalizable. Yo aquí en esta clase vamos a ver 4 tipos de tabla. Tablas para gestionar parámetros, ya hemos visto en clase que puede resultar muy útil rellenar parámetros de objetos desde las propias tablas. También es muy útil, lo hemos visto en clase, tablas de control para asegurarnos que ciertos objetos cumplen con el valor de un parámetro y entonces es una manera que tenemos muy útil también de controlar objetos desde las propias tablas. Luego, tablas de claves, que son unas tablas especiales que nos van a permitir que luego ciertos parámetros de los objetos se rellenen solos en función de la clave que establezcamos. Y luego, por ejemplo, vamos a decir que las últimas tipologías de tablas son tablas que ya están definitivas o bien para pasar dentro de los planos o bien luego para exportarlas a la memoria o a programas de mediciones. Entonces, si nosotros queremos personalizar cómo se van a organizar estas tablas dentro del navegador de proyectos, una forma muy sencilla de hacerlo es estableciendo en los nombres de las vistas unos códigos similares para cada una de las tablas. Lo importante de esos códigos es utilizar el menor número posible de caracteres para que luego no tengamos nombres muy largos. Entonces, por ejemplo, aquí yo he utilizado 4 caracteres, los primeros 4 caracteres, para identificar los distintos tipos de tablas. Entonces, con esos caracteres me va a tocar a mí obligatoriamente nombrar todas las tablas del proyecto y, por supuesto, que sea en el inicio del nombre. ¿Por qué para este recurso es necesario que todas las vistas empiecen por esos códigos? Pues vamos a ver que el navegador de proyectos nos va a permitir un tipo de organización muy especial que tiene mucho que ver con los caracteres que tú necesites para luego diferenciar las vistas, en este caso las tablas de planificación. Si nos metemos dentro de la ficha vista en grupo ventanas, en el desplegable de interfaz de usuario dentro de la organización del navegador, vemos que tenemos una pestaña especial para poder organizar las tablas de planificación de diferentes maneras. Entonces yo aquí os he dejado una que se llama tablas personalizado, vamos a meternos dentro y vamos a ver qué posibilidades tenemos. Dentro de la pestaña agrupación y clasificación, nosotros una tabla de planificación la podemos agrupar o bien por categoría, fase, tipo de fase, nombre de vista, plantilla de vista o tipo de tabla de planificación. Ya hemos visto en el curso distintas maneras de agruparlo, pero en la clase de hoy vamos a ver que nosotros podemos clasificar por nombre de vista y lo que viene ahora es lo más importante, no utilizar todos los caracteres, porque si utilizamos esta opción, de poco nos va a servir agrupar las tablas por el nombre, porque ¿qué haría el programa? Haría apartados diferenciados en función de nombres exactos de tablas, es decir, la totalidad del nombre. Entonces no tiene mucho sentido, pero podemos nosotros utilizar la opción de caracteres iniciales. ¿Esta opción qué significa? Si yo, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 4 caracteres, que son los 4 que a mí me sirven para identificar los distintos tipos de tabla, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a analizar los primeros 4 caracteres de todas las tablas de planificación y va a ir reconociendo diferentes inicios en las vistas. Por tanto, por cada inicio distinto de los 4 caracteres, va a ir generando apartados por separado. De manera que como aquí va a reconocer que dentro de los 4 primeros caracteres de los nombres de las tablas, va a haber 4 que se repiten continuamente y por tanto te va a hacer apartados por separado de esos 4 tipos de inicios distintos que se repiten. Entonces, nos venimos aquí, le damos a aceptar, seleccionamos ahora tablas personalizado, aceptamos y fijaos, por cada 4 caracteres distintos que él reconozca,
te hace un grupo separado. Y entonces, fijaos, de una manera totalmente personalizada, nosotros podemos organizar las tablas dentro del navegador de proyectos. Y esto nos puede dar pues, un montón de opciones y, como hemos visto, totalmente personalizables. Pero podríamos tener un pequeño problema, y es que como estamos obligados a poner en todas las tablas de planificación uno de los 4 inicios que va a identificar uno de los 4 tipos de tabla, pues en muchísimas ocasiones el nombre de la propia vista no queremos que luego aparezca como título de la tabla cuando pasamos la tabla dentro de un plano. Por ejemplo, fijaos aquí, si yo hago un zoom de esta tabla, a mí no me gustaría que aquí se llame 4TD suelos tipos de acabado, porque este 4TD solamente me sirve a mí para organizarlas dentro del navegador, pero este 4TD no influye para nada en la presentación del proyecto. Y este 4TD no ayuda a nadie para identificar que este tipo de tabla es un tipo de tabla especial. Y entonces dices, oye, el nombre que yo me veo obligado a utilizar en las tablas para luego organizarlo de una manera personalizable, no me viene a mí nada bien en muchas ocasiones cuando yo paso la tabla a un plano y quiero que el título de la tabla ya no sea ese, sea uno distinto. Pues ¿qué vamos a ver ahora? Unos recursos que nos ofrecen las tablas para poder tener, fijaos aquí, títulos personalizables que nada tengan que ver con el nombre de la tabla de planificación. Vamos a ver entonces qué recursos tenemos dentro de las tablas para poder incluir un título nuevo generado de forma manual y vamos a ver cómo enmascarar el título original. Ojo, importante, lo quiero hacer desde la propia tabla, porque siempre tendríamos como recurso independiente generarnos un texto suelto que tenga las palabras que nosotros necesitamos para el título, veniros aquí a la tabla, decirle en apariencia que no queremos mostrar el título y suplir el título que no hemos querido mostrar con un texto independiente que luego podemos colocar donde nosotros queramos. Eso por supuesto que está disponible, pero tiene el gran problema de que es un texto independiente y que no está vinculado con la tabla. De manera que si yo luego quiero copiar estas tablas con títulos distintos de un proyecto a otro, pues no me va a quedar más remedio que utilizar el recurso de irme a un plano, seleccionarlas todas, control C, control V, y eso es muchísimo más lento si quieres copiar muchas tablas que el recurso que vamos a ver ahora de incluir dentro de la propia tabla ese texto secundario creado de manera manual. Entonces esto lo borro, vuelvo a decirle en apariencia que queremos mostrar el título y vamos a ver qué recursos tenemos. Me he puesto en vista mosaico para que en tiempo real estemos viendo sobre el propio plano los efectos que vayamos consiguiendo desde la propia tabla. Entonces, fijaos, dentro de las tablas tenemos una herramienta que se llama insertar, que solamente se va a activar si estamos dentro de la fila del título, porque si estamos dentro de cualquier celda de datos, es una herramienta que permanece apagada. Y si tuviéramos encendidos los encabezamientos y pinchamos dentro de un encabezamiento, tampoco se va a encender. De manera que la herramienta insertar fila solo se enciende si estamos dentro de la celda del título. Y entonces, ¿qué nos va a permitir esta herramienta? Insertar una fila vacía encima de la selección o una fila vacía debajo de la selección. Y estas filas lo que nos van a permitir es poder escribir manualmente nosotros con el tipo de letra y el color y el sombreado que vayamos estableciendo manualmente desde estas herramientas de aquí. Pero ¿qué gran problema tiene esta herramienta? Porque a priori dices, oye, puede ser realmente útil para conseguir títulos secundarios, subtítulos que acompañen al título, filas para dar otro tipo de información escrita de manera manual, pero tiene como inconveniente, vamos a, por ejemplo, seleccionar una fila debajo de la selección, tiene como inconveniente que si yo, por ejemplo, escribo ya el título que yo quiero, por ejemplo, suelos, en mayúscula, doy al Enter, fijaos que ya aparece aquí, pero tiene como inconveniente que si yo en apariencia apago el título, también se apagan las filas nuevas que hayamos insertado. De manera que dices, oye, la única forma de mostrarlas es mostrando el título. Y yo lo que quiero es que el título original no aparezca en mi tabla. Entonces, una vez que ya hemos creado estas filas, ahora tenemos que aprender qué forma tenemos de enmascarar el título, porque no se puede ocultar. Entonces, antes de enmascararlo, comentar que cuando tú insertas una fila nueva, ya sea en la parte de arriba, ya sea en la parte de abajo, te la genera con las mismas columnas que tenga tu tabla. No lo está haciendo exactamente con la misma anchura de las columnas, pero luego tenemos tiradores para hacerlo más grande y más pequeño y ajustarlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar este título, porque yo no necesito 4 columnas. Alguien podría decir, solo necesito una. Yo podría ahora seleccionar todas
las columnas de esa fila nueva y tengo la herramienta fusionar, separar. Y aquí podría poner suelos. Y, por ejemplo, si a mí me gusta justificarlo en la izquierda, vamos a ver ahora que cuando tú justificas en la izquierda o en la derecha, te lo justifica tanto que apenas te deja margen y muchas veces son igual manías de estética, se queda demasiado pegado con el borde y dices, oye, me gustaría alejarlo un poquito del borde. Al justificarlo no te queda más remedio que dejarlo pegado. Entonces, control Z, ¿vale? El recurso que yo utilizo es, voy a fusionar 3 de ellas y voy a dejar una libre, que es la que me va a permitir a mí, al hacer más grande o más pequeña la columna, hacer la separación que yo considere oportuna. Entonces, vamos a fusionar estas 3. Ahora sí que escribo aquí suelos, justifico en la izquierda y ahora, gracias a tener un tirador aquí, pues yo podría, por ejemplo, decir que empiece aquí, suelos, o que empiece aquí. Yo puedo ir marcando dónde quiero que empiece. Ahora veremos, ya lo vimos en otra clase del curso, que podemos hacer invisible este segmento de línea si queremos que se vea todo como una sola fila. Entonces vamos a seleccionar aquí y vamos a decirle bordes. Y lo que tenemos que hacer con esta herramienta, que ya lo hemos visto en clase, es decirle qué segmentos de borde queremos. Por tanto, vamos a coger el mismo tipo de línea, que es gris claro, que es la línea que yo estoy utilizando para todas las celdas, y le vamos a decir exterior, y automáticamente se marcan todos los lados de la celda. Pero yo lo que quiero es que esté marcado el de abajo, que esté marcado el de la derecha y que esté marcado el de arriba, pero que no me marque el de la izquierda. Pues apago el de la izquierda, de manera que me va a marcar todos, excepto el que esté marcado. Acepto. Y tengo una forma muy fácil de ocultar segmentos de rejilla para que parezca que es una sola fila, pero ya gracias a este recurso yo puedo ajustar la posición del nuevo título donde yo lo necesite. Además, también puedo meterme aquí en tipo de letra y puedo crearme un tipo de letra manual especial para este título. Pues quiero un mismo Roboto Condensed, pero en negrita y, por ejemplo, con un tamaño de 7. Ojo, acabo de empezar a cambiar el tamaño sin cambiar la altura de la celda, por tanto puede que se me salga ahora mismo de la celda, pero aquí tengo también la posibilidad de cambiar el tamaño de esta fila y, por ejemplo, le vamos a poner un poquito más grande, 12, y fijaos que yo puedo ajustar perfectamente tanto la posición del nuevo título como la altura de la fila, el tipo de fuente, etcétera, etcétera. Pero ahora nos queda una cosa, que es cómo enmascarar el título que yo no quiero que aparezca. Me vengo un momento a la ficha anotar, me vengo aquí al grupo texto y a esta flechita que lo que me va a sacar en pantalla es los tipos de texto que tenga configurados en este proyecto. Y fijaos, aquí tengo un texto que se llama 026 blanco negrita y del tipo de fuente. ¿Por qué lo pongo en negrita y el mismo tipo de fuente? Porque una vez que tú elijas ese tipo de texto para tu título, va a ser el mismo que luego, por defecto, él utilice para el subtítulo, lo que tú te generes debajo. Entonces, a veces empiezo primero enmascarando el título y luego cambio el subtítulo. Hoy lo he hecho al revés, hoy he empezado por el subtítulo y ahora vamos a cambiar el título. Entonces me he creado un tipo de texto para no hacerlo de manera manual, para que sea un poquito más rápido que hacerlo de manera manual, con la menor altura posible y el color que más se parezca al blanco, que vamos a ver que no es el blanco 255, 255, 255, porque me lo convertiría en el inverso, en negro. Entonces me pincho aquí y tengo el tamaño más pequeño que me deja, que es 0,26 milímetros, el color 254, 254, 254, que es lo más parecido al blanco sin ser el blanco puro, y el resto, pues oye, he puesto aquí Roboto y he puesto negrita, acepto, me vengo aquí ahora a apariencia y le digo que el título, el texto del título, quiero que sea el de 0,26, entonces acepto, y por defecto también me cambia el mío, pero ahora pincho aquí y restablezco y le digo el color que hemos elegido antes, y ahora a este de aquí, que está tan pequeño, lo que puedo hacer es que la fila, esta de aquí, tenga la altura más pequeña que se puede, que en este caso es 4 milímetros, es la altura más pequeña que se puede. Y acercamos la línea de arriba lo más pegada posible, que es lo máximo que se puede, a la línea superior del subtítulo, ¿vale? Y nos quedaría, por último, quitar las líneas de rejilla de esa celda superior. Pues me vengo aquí, pincho en esta fila, otra vez le doy a bordes y vuelvo a insistir. Tengo que decirle los bordes que quiero mostrar. Tengo que centrarme en ellos. Pues vuelvo a decirle exterior para que me marque por defecto los 4. Quiero el de la izquierda, quiero el superior y quiero el de la derecha. El que no quiero es el inferior. Pues quito el inferior, le doy a aceptar y hemos conseguido hacer invisibles también las rejillas de la fila de arriba y tendríamos nuestro título manual integrado en la propia tabla y el título original totalmente enmascarado.
Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!